Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros un placer compartir este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de estos canales de Boreal, 20 y 30 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win. A propósito, aprovecho para saludar a los amigos de La Romana. Este fin de semana conversamos con algunos amigos de La Romana y nos reportaron la sintonía allá a través del canal 30. Uno de ellos me dijo, y bien que se ve el canal. Digo, como siempre. Señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa. Buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias por permitirnos este inicio de semana contar con su presencia en sus hogares, conectado directamente con nosotros. Hoy, Día Mundial de la Tuberculosis, pero para nosotros los dominicanos, un día como hoy, perdimos físicamente a Juan Lockhart. Un día como hoy muere el mago de la media voz, así era que era reconocido. Sí, así mismo. Sí, aunque al final mucha gente le cambió el nombre de manera satírica. El mago de la media botella. La alusión de que Juan se tiraba su trago. Sí, bebía mucho. Sí, sí. Así es que qué bueno, debió poner entonces el inicio del programa con una pieza de Juan Lockhart. Bueno, pues lo que vamos a hacer es quizás terminarlo. No, exacto, por eso fue que no tomé la decisión de poner música, sino dejar algo quizás para el jueves. Una figura egregia del Parnaso de la República Dominicana. Sí. Una pluma bellísima en canciones, composiciones que hizo. Nos dejó muchos recuerdos. Señores, un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada. La calidad del agua embotellada. Ustedes ven que yo moví la copa para acá, pero es que si Benito sigue poniendo la copa para allá, yo voy a tener que brincarlo a él para servirle el agua. A partir de mañana yo lo voy a poner a que sirva el agua a él, ¿verdad? Bueno, señores, muchas informaciones, como es costumbre, las informaciones y los hechos que se acumulan durante el fin de semana. Pero yo quisiera comenzar el programa de hoy haciendo referencia a algo que pasó este fin de semana y que nosotros teníamos esa información desde el pasado viernes en la mañana y conversamos con nuestro compañero de Mañana Boreal, Randy Ortiz, sobre hasta dónde darle crédito a esa información, que es un documento oficial desclasificado de los papeles ahora que han desclasificado en Estados Unidos por disposición de Donald Trump sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pero dentro de esos papeles hay referencias a la República Dominicana y mucha gente se ha preguntado ¿por qué se menciona, por ejemplo, el ajusticiamiento de Trujillo con la muerte de Kennedy? O sea, en todos esos papeles. Hay que recordar que en 1967, Lyndon Johnson, que fue el que sustituyó a John F. Kennedy, solicitó un informe porque se decía que la muerte de Trujillo había tenido la mano oculta de la CIA y del FBI. Y ya se había hablado, inclusive se planteaba hasta dónde los Estados Unidos se habían visto involucrados en ello. Inclusive también hay papeles que se han desclasificado de las reacciones de los principales medios de comunicación, sobre todo el periódico New York Times, el Washington Post, el Tribuna de Chicago,
con la intervención norteamericana de 1965 en la República Dominicana. Pero el punto que nos atañe es el que nosotros decidimos hasta leer ese informe de más de 180 páginas, donde se menciona a los héroes del 30 de mayo y se cuestiona la moral de algunos de ellos. Inclusive ha salido a relucir el tema de Antonio de la Maza y sobre todo también de Antonio Inver Barrera, los dos principalísimos actores del 30 de mayo. A mí me sorprendió, y lo confieso de esta manera, ver el sábado el titular del periódico Listín Diario, que hacía referencia justamente al documento que nosotros teníamos desde el viernes en la mañana. El Listín lo publica el sábado en la mañana. Y digo que me sorprendió porque si nosotros, bisoños, frente al ejercicio periodístico tan largo o de larga data del Listín Diario, tuvimos la precaución de no buscar el like, buscar el view, dar la primicia, porque fuimos nosotros que lo leímos primero, hasta confirmar de dónde provenía la fuente de esa información que el Listín la publicó con título: Antonio de la Maza viola la esposa del doctor Robert Rick Cabral y amenaza al doctor Robert Rick Cabral con una pistola. Y el relato viene no de una fuente que uno puede decir, y por eso quiero hacer la aclaración, de alguien que estuvo ahí en los hechos, sino de un torturador de la 40, de un teniente de la Marina, que se identificó en ese documento con el apellido Ortiz. Todo el mundo sabe que, los que hemos seguido la historia, que ese apellido de Ortiz corresponde al teniente Clodoveo Edmundo Ortiz González. Clodoveo Edmundo Ortiz González. Y que este era un sádico, que su trabajo, su función era matar en las 40, torturar y matar. Para que ustedes tengan una idea, este hijo de su madre era el que operaba la silla eléctrica. Y se ha citado involucrado en muchísimas muertes de los que fueron hechos prisioneros y llevando a ese centro de tortura. Ese informe que se publica está sustentado en las declaraciones de este trujillista, torturador, asesino, que cuando mataron a Trujillo salió huyendo de República Dominicana y se refugió en Estados Unidos. En el gobierno del profesor Juan Bosch, en el año 1963, se solicita la extradición de ese personaje a Estados Unidos y el FBI lo detiene y ahí aprovecha para interrogarlo con relación a su participación en la dictadura de Trujillo y lo que él conocía de la fecha del 30 de mayo de los que intervinieron en el magnicidio, justamente porque se le estaba pidiendo en extradición por los hechos que había cometido aquí en la República Dominicana. Y es ese torturador, asesino, psicópata, el que da las declaraciones sobre Antonio de la Maza con relación al día 30 de mayo, que, hago el paréntesis, en medio de la incertidumbre, la desesperación, no todos los complotados estaban enterados de la acción de los héroes del 30 de mayo, se acercaron, habían herido a Pastoriza y Antonio de la Maza, el general Modesto Díaz, llevaron a Pastoriza a la casa del doctor Robert Rick Cabral. El doctor Robert Rick Cabral no quería, y eso está documentado, no quería atenderlo
por temor a que se le ligara a un complot que él no estaba, aunque estaba su hermano, don Henry Cabral. Y se dice que Antonio de la Maza sacó una pistola y lo apuntó, y le apuntó a la cabeza al niño, al hijo del doctor Robert Rick Cabral, para que aceptara a los complotados, porque ya de hecho ellos habían ido a la casa. O sea, era como una decirle, bueno, pero es que aunque usted no esté involucrado, ya está involucrado con el hecho de nosotros ir a la casa. En ese documento de un agente de del FBI, con testimonio de ese asesino, teniente Clodoveo Edmundo Ortiz González, Ortiz, como se identifica, no se me olvide el apellido por el compañero Randy, es donde sale a relucir eso, y sale a relucir que hubo entonces el ultraje por parte de Antonio de la Maza, que llamó supuestamente a la esposa de el doctor Robert Rick Cabral, le dijo al doctor Robert Rick Cabral que saliera, y delante de sus compañeros complotados, entonces violó supuestamente a la esposa del doctor Robert Rick Cabral. Cuando yo le comenté a Randy fuera del aire sobre ese documento que había leído, yo le dije, mira, a mí se me hace muy cuesta arriba, porque tendría que ser un enfermo, un sádico, o lo que fuera, que en un momento en que a usted lo andan buscando para matar, que usted tiene un compañero herido, usted sabe que todo el aparato militar, policial, de seguridad del Estado anda detrás de ustedes, alguien pueda tener el líbido tan alto para violar a una mujer, sea cual fuera, en un escenario de esa naturaleza. Y por eso frené la publicación del documento hasta saber quién había dado esas declaraciones, porque en principio el documento no dice que son declaraciones de este señor, sino que son los papeles desclasificados de un agente del FBI, sí, como si hubiese sido una investigación del FBI y no una declaración de ese tipo. Aparte de que, según los documentos que se han manejado, se acordó con el doctor Robert Rick Cabral que si en un momento lo detenían, él podía decir que lo habían obligado, que le habían puesto una pistola en la cabeza a su hijo, tratando de desligarlo del complot después de él haber curado a Pastoriza. Pues resulta que luego, con todas las investigaciones que se hicieron y la vinculación, de hecho, del hermano del doctor Robert Rick Cabral, don Henry Cabral, y el haber atendido a uno de los heridos de la noche del 30 de mayo, el aparato militar represivo de los Trujillo ya estaba sobre la cabeza del doctor Robert Rick Cabral, que entendiendo lo que podía venir, terminó suicidándose. Asimismo pasa con el caso de Antonio Inver Barrera, que han salido documentos que no son documentos, son declaraciones de trujillistas que desde hace tiempo han querido, en un acto de querer, en una acción de querer limpiar también a Trujillo de la muerte de las hermanas Mirabal, decir que la orden no partió de Trujillo, y que cuando le avisaron a Trujillo de que habían fallecido las hermanas Mirabal, Trujillo dijo, coño, qué vaina me han echado. Trujillo, cuando la matanza del 37, en principio dijo, pero yo no he dado esa orden. Y así muchos de los crímenes que se cometieron en su era, supuestamente él no los había ordenado. Un enfermo. Y esa acusación contra Antonio Inver Barrera viene desde hace mucho tiempo, queriéndolo ligar al asesinato de las hermanas Mirabal. Ahora sale una declaración de otro de los miembros de la tiranía en el documento que habla de que el general Antonio Inver Barrera tuvo directamente algo que ver con la muerte de las hermanas Mirabal. Yo tengo en mi poder las declaraciones que dio Ambiori Díaz Estrella, que fue de los que levantó el cadáver de las hermanas Mirabal.
esas declaraciones ustedes pueden verlas también, pueden buscarlas en la revista Ahora, que fueron publicadas, está importada y todo. Lo que no recuerdo es la fecha, pero la tengo por aquí. 27 de junio del año 1977. En esa edición de la revista Ahora, el doctor Ambiori Díaz Estrellas, que actuó como ministerio, dice cómo sucedió y cómo encontró los cadáveres de las hermanas Mirabal. Y hay una reseña completa ahí. Quizás el único juicio documentado sobre un asesinato de la era de Trujillo es el juicio a las hermanas Mirabal. Porque ahí hubo condena, aunque algunos pudieron salir del país con la complicidad de las autoridades del gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Ahí hubo acusaciones probadas, sentencias firmes, con los imputados en ese horrendo crimen presentes ahí, los que quedaban y los que se pudieron agarrar. Entonces, si este es el único juicio, que recuerde que está documentado, ese invento de lo que digo que es invento, de lo de ligar a Inver Barrera a una acción de esa naturaleza, no es de ahora, pero sustentada en documentos que no son investigaciones, que son declaraciones de esbirros de la dictadura trujillista, que desde un principio, y sectores ligados al trujillismo, que se han prestado a la acción de querer desacreditar, diciendo esto no lo hicieron por patriotismo, esto lo hicieron por intereses personales, porque todos eran parte del régimen, independientemente de los motivos que tuviera cada uno de los complotados, que yo voy a mañana, voy a dar ya no tengo tiempo, pero voy a dar la relación de cada uno de los complotados con Rafael Leonidas Trujillo Molina y su régimen, y lo que se atribuye que Trujillo le hizo, que fue una llama para encender la tea del magnicidio de Trujillo. Eso se lo prometo para mañana. Pero independientemente de los motivos que tuviera cada uno, el resultado fue que la República Dominicana se libró de esa tiranía. Ese es el resultado. Que cada quien tuviera sus motivos personales, ya eso es otra cosa. Pero esa acción había que tener valor para emprenderla, para usted enfrentar. No era un dictador cualquiera, era el jefe. Sí, señor. Dueño de República Dominicana. El dueño de República Dominicana. Entonces, una reflexión final, y escúchame Benito que me tomé este bloque, es, señores, aquí las autoridades y sectores de la población han querido cercenar la historia y siempre he cuestionado la ley de destrujillización que se votó para que se execrara todo tipo de loas y rendimiento de honor y de cánticos a Trujillo. Pero en el fondo lo que se buscaba era cerrar el capítulo de Trujillo y que no se conociera finalmente a profundidad todos los que participaron en el régimen de Trujillo y se beneficiaron hasta con su muerte, quedándose con propiedad que tenían a su nombre como testaferros de Trujillo, como si fueran dueños de esas empresas. Y eso siempre ha sido corrillo en los pasillos. Pero el temor a que la historia se conozca a profundidad, sobre todo la historia contemporánea de los años 50 para acá y parte de los años 40, donde hubo participación de gente con apellidos honorables a favor de la dictadura de Trujillo. Entonces aquí de la escuela se ha sacado la historia contemporánea y historiadores contemporáneos han sido cómplices de esa acción en las escuelas dominicanas. Usted tiene una formación no tan reciente. ¿Usted recuerda haber leído
suficiente y debatido el tema de Trujillo en su escuela? No. Aparecían 3 o 4 párrafos Sí. diciendo que se había ajusticiado a Trujillo el 30 de mayo, Día de la Libertad, en 1961. Sí. Más nada, porque de ahí en adelante todo se quiso borrar a favor también no solo de la destrujillización de la sociedad dominicana, sino de gente que estaba interesada en que se borrara la era que fue era, la era de la era, que se borrara. Igual que ha pasado con los 12 años de Joaquín Balaguer, que nunca se ha querido decir la verdad, con lo que pasó con Camaño en 1973, la participación de héroes dominicanos a favor de la intervención gringa de 1965. Y ahí sí, yo puedo hablar de la participación de Antonio Inver Barrera, deshonrosa, a favor de los peores intereses de la República Dominicana. Entonces, ahí sí, pero en lo otro no. Entonces, esas son las consecuencias de querer vetar el conocimiento de la historia. Eso que dice de Antonio de la Maza, usted lo definió como así mismo yo lo pensé, digo, pero en ese momento, y entonces uno enterarse ahora, porque ya hubiese salido de alguna forma, ya hubiésemos recibido esa, aunque sea un dato pequeño. En principio lo que se decía era que Antonio de la Maza había actuado por venganza, por la muerte de su hermano Tabito y de algunas acciones también que había cometido el régimen en contra de los intereses económicos de Antonio. Y cada uno tiene su motivo. Mañana yo les voy a traer, porque ya hoy no va a haber tiempo, ya hay que entrar en las noticias del fin de semana. Pero mañana yo les voy a traer cada uno de los complotados y qué fue el supuesto motivo por la que participó en la conjura, dándole aquí esencia a que hubo motivos personales, pero el fin es el que importa. Así es. Le volaron la cabeza al jefe y cambió la era en la República Dominicana. Nos vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.